Well, I'm grateful and honored to be here this morning with you all, man, and grateful especially to Dr. Horn and Dr. Buenos días, queridos hermanos. Estoy muy agradecido y honrado de estar aquí esta mañana con todos ustedes y a la vez agradecido especialmente al Dr. Horn y al Dr. Busenich por darme esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra de Dios. Estamos aquí porque queremos hacer el trabajo del ministerio. Estamos siendo entrenados como la próxima generación de predicadores para pastorear fielmente el rebaño que pertenece a Dios. Hacer el trabajo del ministerio es un verdadero privilegio, ya sea como pastor, como maestro, anciano o cualquier otro rol que ejerzamos. Es solamente por la misericordia de Dios que podemos hacerlo. Pablo lo dice en 2 Corintios 4, tenemos este tesoro. Santiago nos recuerda que no muchos deben y no muchos realmente llegan a enseñar la palabra de Dios. No hay nada más grande que equipar a los santos para construir el cuerpo de Cristo. El trabajo del ministerio no tiene precio, es un privilegio, pero puede ser igual de doloroso. Tanto el privilegio como el precio del ministerio son reales. No hay virtud ninguna en restarle importancia al segundo por el bien de preservar la belleza del primero. Hacerlo en realidad nos pone peligrosamente en la línea de incursión de los falsos maestros. Vayan conmigo a 2 Corintios, solo por un momento, capítulo 11. Vamos a observar acá versículo 21. Dice: para mi vergüenza debo decir que éramos demasiado débiles para eso. Pero todo lo que los demás se atreven a presumir, yo hablo con locura, pero también tengo osadía. Luego salto al versículo 24. Y aquí está Pablo diciendo que todo lo que está pasando, todo el sufrimiento, la aflicción, dice, 5 veces recibí en mano de los judíos, 40 latigazos menos uno. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces naufragué. Una noche y un día estuve a la deriva en el mar, en viajes frecuentes, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi propio pueblo, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligro del mar, en peligro de los falsos hermanos, en el trabajo, en las penurias, a través de muchas noches de insomnio, en el hambre y la sed, a menudo sin comida, en el frío, en la exposición. Y aparte de otras cosas, esta es la presión diaria sobre mí de mi ansiedad por todas las iglesias. ¿Quién es débil? Yo no soy débil. ¿Quién está hecho para caer? Yo no estoy indignado. Pablo simplemente sufrió demasiado. No es de extrañar que se llamara a sí mismo vaso de barro, según de Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Adivina qué? Es lo que somos, hermano. Somos vasijas de barro. Somos vasos ordinarios, poco notables, frágiles, fácilmente reemplazables y prescindibles. Nadie se fijó en los vasos de barro en ese entonces. Simplemente estaban ahí por conveniencia, dice el autor. El mismo escritor añade más tarde que no fue una gran tragedia cuando tales recipientes se rompieron. ¿Por qué? Porque eran baratos, eran fáciles de reemplazar. No valemos nada, hermanos. Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros este tesoro para mostrar que ese poder superior pertenece a Dios y no a nosotros. Debemos abrazarlo, debemos amarlo, debemos reconocer nuestra debilidad e indignidad, porque cuando somos débiles, entonces, ¿qué? Somos fuertes. 2 Corintios 12, 9 y 10. Dice, ahora todos estamos bien hasta este punto. Estaremos de acuerdo en que el trabajo del ministerio, por más desafiante y exigente y por más aplastante que pueda ser en algún momento dado, sigue siendo un privilegio. Ninguno de nosotros es digno de ello.
Acompáñenme a Primera de Corintios. Un segundo para ver. Primera de Corintios 1, versículo 26. Primera de Corintios 1, 26. Considerad, hermanos, vuestra vocación. No muchos de vosotros eran sabios según las normas del mundo, no muchos eran poderosos, no muchos eran nobles, pero Dios eligió lo que es necio en el mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo que es débil en el mundo para avergonzar a los fuertes. Dios eligió lo que es bajo y lo que es despreciado en el mundo, incluso las cosas que no son, para llevar a la nada las cosas que son, para que ningún ser humano pueda presumir en la presencia de Dios. Y por Él estáis en Cristo Jesús, que se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios, justicia, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Nadie es digno de Él, es un privilegio. El problema es que cuando empezamos a preguntarnos y a considerar si las cosas que hacemos en el ministerio realmente importan, el seductor encanto del pragmatismo puede cegarnos a la vez para ver la gracia toda suficiente del Señor. Tuve la oportunidad hace un par de años de trabajar en The Master University en relaciones con las iglesias. Durante un año y medio estuve involucrado en reuniones, hablando con pastores de la zona aquí y en el extranjero. Durante un año y medio conocí a más de 200 pastores. La mayoría de las veces escucho al pastor decir, el ministerio me está matando, está destruyendo mi familia. ¿Estoy realmente llamado a hacer esto? ¿Cómo podemos entonces encontrar la alegría, o debería decir, cómo podemos renovar nuestra alegría cuando nuestro privilegio se ha convertido en nuestro dolor? ¿De dónde viene esta nueva fuerza cuando el viaje ha superado al tesoro, o al menos así se siente? ¿Qué hace falta para que digamos lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:8? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuro, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no abandonados. Estamos abatidos, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos. ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Esta mañana me gustaría que nos concentráramos en los primeros 4 versículos de la acción de gracias de Pablo a los filipenses, en Filipenses 1. Creo que Pablo pudo decir que lo que acabamos de leer en 2 Corintios 4, porque creía que la acción de gracia abunda para la gloria de Dios. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros, mientras nos esforzamos por tener alegría en el ministerio. Esta es la voluntad de Dios de dar gracias en todas las circunstancias. De hecho, cuando consideramos el contexto de acción de gracias de Pablo, allí en Filipenses 1, esto se hace más claro. Está en prisión aquí, cambiando a un soldado romano, esperando el veredicto de Nerón sobre si iba a morir o si vivirá. Sin embargo, su alegría trasciende todas las circunstancias que está viviendo actualmente. Prevalece sobre la seductora atracción del pragmatismo, ya que se enfrenta a la perspectiva de una muerte violenta. Pablo, hermanos míos, no rehúye el verdadero dolor del ministerio. En su lugar lo abraza plenamente al considerar intencionalmente 3 realidades angélicas del trabajo del ministerio, que a su vez producen esta abrumadora sensación de gozo y alegría. 3 realidades evangélicas que leemos en el texto una vez más, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios en todo mi recuerdo de vosotros, siempre, en cada oración mía, por todos vosotros, haciendo mi oración con alegría, porque vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora
y estoy seguro de que aquello que comenzó la buena obra la perfeccionará. Oremos. Oh Padre, venimos a ti en este momento buscando escuchar tu palabra. Padre, muchos de nosotros estamos siendo entrenados para el ministerio. Esperemos que la mayoría de nosotros ya estemos involucrados en el ministerio. Padre, sabemos que así como el ministerio es un privilegio, también hay mucho dolor. Ayúdanos esta mañana a salir de este lugar abrumados por un sentido de alegría al pensar, al considerar, al meditar en tres diferentes promesas evangélicas de nuestro ministerio. Padre, ayúdanos y danos la humildad suficiente en nuestro corazón para recibir la palabra y danos el poder de aplicar tu palabra a nuestro caminar diario. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tres realidades del Evangelio que deben producir en nosotros un abrumador sentido de alegría en el ministerio. La primera razón, la acción de gracia de Pablo, y este primer punto es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios por todo mi recuerdo de ti. Pablo agradece a Dios por los filipenses. Ellos son la base de una genuina gratitud. Esta expresión de gratitud por la iglesia de Filipos es realmente notable. Pablo está sinceramente agradecido por ellos, a pesar de cualquier frustración, a pesar de los problemas, a pesar de la pena que le pueden costar. Esta actitud agradecida gira en torno a no notar los programas exitosos, no gira en torno a aumentar las donaciones, sino en torno al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es, para Pablo, la fuente del día de acción de gracia. Aquí sugeriría, es el punto de partida para entender la naturaleza de un ministerio alegre. Eso es agradecimiento para el pueblo de Dios. Aquí es donde todo comienza. El pueblo de Dios es precisamente eso, gente que le pertenece a Él. No nos pertenece a nosotros, no son nuestros, no son tuyos, no son míos, son de Dios. Dios los posee. Fíjese lo que Pablo dice en realidad en 1 Corintios 1:4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. Ahora, este es un lenguaje muy similar a Filipenses 1. Sin embargo, en este caso, Pablo es un poco más específico en cuanto a la base de su acción de gracias. Esa es la gracia de Dios en ellos. Él da crédito donde se debe. A Dios se le debe agradecer en última instancia por lo que está haciendo entre su pueblo a través de su gracia en su Hijo. Este es el pueblo de Dios, no son el pueblo de Pablo. Por lo tanto, por eso está obligado a dar gracia por ellos. Hermanos, la gratitud expresada por medio de la acción de gracias es imperativa en el ministerio. El imperativo no es una elección. Nuestro deleite en Dios por su trabajo en la vida de su pueblo revela en realidad nuestra propia conciencia de ser receptores de esa gracia. No estamos en el ministerio porque de alguna manera somos más dignos que otros. Estamos aquí porque como acabamos de leer, por la misericordia de Dios. Es un privilegio inmerecido. Siempre que empezamos a ver nuestro llamado de cualquier otra manera, estamos en el camino del desastre. Y Pablo lo sabía. Es por eso que en realidad la mayoría de las veces cuando se refiere a su ministerio, habla de él como la gracia de Dios que me fue dada. Romanos 15:15, 1 Corintios 3:10, Gálatas 1:15-16, Gálatas 2:9. Todos los pasajes que hablan del ministerio de Pablo, de la gracia que le fue dada. La profunda gratitud por la gracia de Dios es una necesidad para nosotros, no es una opción. El momento en que dejamos de estar agradecidos a Dios es el momento en que creemos que no hemos ganado nuestro llamado a servirle en el ministerio. Inevitablemente empezamos a ver a la gente, al pueblo de Dios como nuestro pueblo. Ya no son el privilegio de la gracia divina, sino el producto de la actuación humana. Deberíamos estar agradecidos por el pueblo de Dios. ¿Con qué frecuencia? Tan a menudo como podamos. Fíjense en lo que dice Pablo en el versículo 4 de Filipenses. Siempre en oración.
Esta palabra no significa que estuviera orando por ellos ininterrumpidamente. Más bien Pablo da gracias a Dios por los filipenses una y otra vez. Hay un elemento de consistencia, de perseverancia en su gratitud. En esencia, su agradecimiento por esta iglesia nunca flaquea. Ese es el punto. Se expresa de forma regular. Ahora bien, esta iglesia no está libre de problemas. Tiene problemas reales. O de lo contrario, Pablo no haría tanto escándalo por la falta de unidad que amenaza a la comunidad del pueblo de Dios. Filipenses 1:27 dice, solamente que vuestra manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo, para que si vengo a veros o estoy ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un solo espíritu, con un solo espíritu y luchando codo a codo por la fe del Evangelio. Capítulo 2:1. Así que si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna participación en el Espíritu, algún afecto y simpatía, completen mi voz, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, estando en pleno acuerdo y en una sola mente. Capítulo 4, versículo 2, suplico a Evodia y suplico a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, te pido a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres que han trabajado codo a codo conmigo en el Evangelio junto a Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verdadero compañero de trabajo, codo a codo, un mismo amor. Los filipenses no son perfectos, pero Pablo sigue agradecido por ellos. Creo que hay una lección aquí para nosotros. Todas las iglesias se quedan cortas, todas ellas. No hay ninguna iglesia que no decepcione. En algún momento de tu ministerio, tu iglesia te decepcionará. Pero nunca hay una razón para dejar de ejercer una profunda gratitud a Dios. ¿Por quién? Por su pueblo. Sus problemas, sus defectos no son excusas de no agradecer al Señor. Todo lo contrario. Su mera existencia como pueblo de Dios debería ser suficiente para agradecer a Dios. Ellos son la razón dada por Dios para nuestra gratitud, orientada siempre a Él. Sepan que la acción de gracia de Pablo por los filipenses tiene lugar en el contexto de la oración. Esto se aclara explícitamente en el versículo 4. Siempre en cada oración mía, la oración, en otras palabras, tal continua expresión de gratitud es un elemento constante de sus oraciones por sus hermanos y hermanas en Filipos. Los detalles de lo que realmente ora no se dan hasta los versículos 9, 10 y 11, como leímos hace un momento atrás, y esto es digno de mención. Este es un retraso intencional por parte de Pablo. No da los detalles todavía. Tenemos que saber esto. ¿Por qué Pablo está retrasando los detalles de la oración? Creo que Pablo está haciendo eso porque quiere instruirnos para siempre como un preámbulo, como una introducción a cualquier tipo de que siempre debemos ser los primeros en dar gracias por el pueblo de Dios. Sepan que todo el pueblo de Dios está involucrado aquí. Creo que mi Dios, en todo mi recuerdo de ti, dice Pablo, siempre en cada oración, ustedes están en la mente, y lo recuerdo con oración y con alegría. A todos ustedes, todo el pueblo de Dios está incluido acá. Pablo está sinceramente agradecido en sus oraciones por toda la iglesia, sin excepción. Incluso incluye a dos mujeres de las que acabamos de leer en Filipenses 4, 2 y 3, que no se vieron cara a cara. Ninguno de los filipenses por ninguna razón está excluido del Día de Acción de Gracia de Pablo. Todos son parte de su expresión de gratitud. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros damos gracias al Señor por todas las personas de nuestro ministerio? Todos ellos, sin excepción. Pablo no ha terminado con su acción de gracias. En el versículo 5 añade la segunda razón, y esta segunda razón es el Evangelio verdadero. La segunda realidad del Evangelio es la asociación de los filipinos en el Evangelio, de la gente de Filipo en el Evangelio. No solo estar agradecido a Dios por el pueblo de Dios, sino que está agradecido a Dios por su participación en el Evangelio. ¿Qué significa esto más específicamente? Bueno, creo que la respuesta está en el contexto.
en el contexto más amplio de Filipenses. Acompáñenme un momento a Filipenses 4:15. Y vosotros mismos, Filipenses, está diciendo Pablo, en la carta sabéis que al principio del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo para dar y recibir, sino vosotros. Ninguna iglesia se asocia con nadie más que tú. Aquí Pablo menciona que esta iglesia en Filipos había participado previamente, había compartido con él en el asunto de dar y recibir, había cooperado con Pablo enviándole un regalo real para apoyar su ministerio. Parece a primera vista que la asociación descrita en el capítulo 1, por la que está sinceramente agradecido, se refiere a algún tipo de regalos financieros. Había participado en la difusión del Evangelio de una manera muy tangible. Esto confirma aún más otro pasaje, que no iremos por el bien del tiempo, en 2 Corintios 9:13, que en realidad utiliza las mismas dos palabras, asociación y evangelio, para referirse al apoyo financiero. Los hermanos y hermanas ahí en Filipos definitivamente habían participado con Pablo en el ministerio, apoyándolo financieramente. Pero creo que hay mucho más que eso acá. Creo que sería un error limitar a los filipenses, acá en 1:5, exclusivamente a su asociación con Pablo por medio de sus dones. El Evangelio en sí es la primera preocupación de Pablo en este versículo, no su apoyo financiero, aunque está verdaderamente agradecido por la cooperación y participación tan tangible. El término asociación tiene un significado más amplio, tiene un sentido más amplio en toda la carta. Se utiliza otras 2 veces en la carta de Filipenses. Pablo habla de la participación de los filipenses en el Espíritu, Filipenses 2:1. También habla de la participación de los filipenses en el sufrimiento de Cristo, Filipenses 3:10. Ambos versículos describen su participación en el sentido de la salvación. Ellos han respondido al Evangelio, y porque hay una respuesta en el Evangelio, se han convertido ahora en el pueblo de Dios, y el subproducto natural de su participación en el Evangelio ha sido una asociación activa en el ministerio de Pablo. Una vez que probaron el don de Dios, una vez que se convirtieron en el pueblo de Dios, a través del Evangelio, ellos no pudieron evitar convertirse en socios del Evangelio. El versículo 5 de Filipenses 1 en realidad continúa, dice, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día. Han compartido con él desde el primer día, con el desarrollo, el crecimiento, el apoyo de la difusión del Evangelio. Y esto, por supuesto, incluye el apoyo financiero que menciono en el capítulo 4, pero no se limita solamente a eso. Observen los elementos duraderos, dice, su asociación en el Evangelio desde el primer día. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Esto habla muy bien de su compromiso con el Evangelio, de su asociación con el Evangelio. Desde la partida de Pablo de Filipos se identificaron con él en el Evangelio. Puedes leer sobre eso en Hechos 16. Permanecieron fieles en el Evangelio a pesar de las dificultades comunes, la fase de trabajo en la difusión del Evangelio. Algunos de ellos predicaban, todos oraban, algunos enviaron regalos financieros, todos dieron de su amor, pero nadie evitó su trabajo. Nadie, porque veían como un verdadero privilegio ser copartícipe del ministerio con Pablo. Sé que algunos de ustedes están pensando ahora mismo, tal vez, bueno, ojalá mi iglesia fuera así. Y todo lo que pido es que los hermanos y hermanas puedan participar un poco más conmigo, puedes decir, que puedan venir a mi lado, que puedan darme ánimo a mí, a mi familia, un poco más, que puedan apoyar mi trabajo, que puedan realmente comprometerse con mi ministerio. Pero no veo ninguna asociación, ningún compañerismo práctico en mi iglesia. Permítame animarles hoy, y espero que ya estén en el ministerio. Espero que no estén esperando dejar TMS para involucrarse en el ministerio, sino que estén haciendo el trabajo de su ministerio mientras se entrenan. Permítanme animarles hoy. Antes mencioné que el punto de partida para entender la naturaleza de un ministerio alegre es el agradecimiento al pueblo de Dios.
Si la gente a la que ministras pertenece a Dios, entonces agradece. Expresa de todo tu corazón, con una genuina gratitud, a los que Dios te ha dado para que los cuide. Solo tienes que seguir adelante y predicar el Evangelio. Predica el Evangelio tal como Pablo dijo ahí en Hechos 20:24. Solo quería dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Es la palabra de verdad, el Evangelio, que da fruto y crece. Deja de intentar que la semilla del Evangelio se establezca en los corazones de la gente. Es la palabra de verdad la que lo hará. El Evangelio de la salvación que lo cambia todo y produce la asociación en el Evangelio que tú y yo tantos deseamos en el pueblo de Dios. Bueno, por último, la tercera y última razón para la acción de gracia de Pablo a Dios es la perseverancia de Dios. El pueblo de Dios, el compañerismo del Evangelio y la perseverancia de Dios, aunque Pablo está agradecido por la colaboración de los filipenses en la difusión del Evangelio, en última instancia está más seguro de la obra de Dios en su vida. En el versículo 6 dice, y estoy seguro que el que comenzó en ti la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. Eso es lo que hará. Pablo está sin ninguna sombra de duda, seguro de la naturaleza de la participación en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Él comenzó su salvación y no los filipenses, obviamente. Desde el que comenzó lo alcanzará hasta el final. Es la obra de Dios desde principio a fin. Él inaugura la salvación y Él completa la salvación. Todo el proceso de salvación se entiende aquí en una frase. Es decir, desde que Dios hizo la iglesia en Filipos, su pueblo por el Evangelio, lo que se evidencia por su participación en el Evangelio, Él completará ese crecimiento a través del Evangelio. El énfasis, en caso de que no lo hayas visto, está en el Evangelio de Dios. Esto no es mi énfasis, es el énfasis de Pablo. El Evangelio es el pegamento que mantiene unida esta carta. De hecho, la palabra Evangelio se menciona mucho más frecuentemente en este libro que en cualquiera de las otras cartas paulinas. Se menciona 9 veces solamente. Es la pasión singular en la vida de Pablo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el Evangelio tiene que ver con Cristo, tanto su persona como su trabajo. Predicar a Cristo es predicar el Evangelio, que es sobre Cristo. Y predicar el Evangelio es proclamar la buena noticia de la salvación de Dios que se ha efectuado a través de Cristo. Por lo tanto, esta es la razón por la que al final añade que el crecimiento de los filipenses tendrá lugar hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios está trabajando con un horario. Él terminará lo que empezó y el día de Cristo vendrá y todos estarán listos para ese día. No habrá prisa de último minuto. La salvación final, su gloriosa recompensa es tan segura como ese día. Y está llegando, dice Pablo. Está firme convicción de que Dios terminará lo que empezó. En cierto sentido, está anticipando lo que Pablo va a pedir a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Ustedes conocen este pasaje, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, así ahora no solo como en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Trabajad en vuestra propia salvación con temor y temblor, porque es de Dios. Es Dios quien trabaja en ti tanto para querer como para trabajar por su buen placer. Aunque el crecimiento de los filipenses a través del Evangelio ya es evidente en su participación en el Evangelio, necesitan seguir dejando fuera la salvación que Cristo ha comenzado, que Cristo ha efectuado en ellos. ¿Por qué? Porque Dios está produciendo en ellos lo que les satisface. Deben perseverar en el Evangelio porque perseverarán en el Evangelio por la perseverancia de Dios en ellos. Esto no es humano. Ahora, esto es extremadamente reconfortante y refrescante para nosotros. Pensémoslo muy bien por un momento. Dios es el que produce la obediencia que exige a su pueblo.
no es una obediencia nuestra. Dios la produce. Esto no depende de nosotros, no depende de ti, no depende de mí. No es tu trabajo producir la obediencia en el pueblo que Él te ha confiado. Nunca ha sido y nunca será nuestro trabajo. Esto es una bendición de Dios. Siempre que el pueblo de Dios en su ministerio hace algo bueno, es porque Dios está trabajando en ellos. Está haciendo su trabajo como lo hacía en Pablo, que trabajó más duro que cualquiera, dice, de los apóstoles, porque la gracia de Dios estaba en él. Y eso lo vemos ahí en Primera de Corintios 15, 10. Cuando se reúnan, cuando caigan al suelo, Dios los levantará, Dios los animará. Y si es necesario, los llevará en su espalda a través de la línea hasta la meta. Porque Dios persevera hasta el final. Dios no solo salva a su pueblo a través del Evangelio, sino que también los capacita para hacer lo que es imposible para nosotros, en nuestro estado natural caído. Y eso es rendir una alegre obediencia al Señor. Aquí está como conclusión el paradigma del alegre ministerio de Pablo. Este es el paradigma. ¿Qué es lo que hizo? Se propuso regularmente agradecer a Dios como un compromiso activo, agradecer a Dios a través de la oración en nombre de todo su pueblo, reconociendo que su duradera asociación en el Evangelio es una manifestación de la perseverancia de Dios en su vida. Esto es lo que mantuvo la alegría de Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba enfrentando. Él solo meditaba en esta verdad del Evangelio, el pueblo de Dios, la asociación en el Evangelio y la perseverancia de Dios. Él entendía mejor que la mayoría de nosotros el Evangelio. Él entendía mejor que todos nosotros el Evangelio de Dios en el ministerio del Evangelio. Y eso eso lo llenaba de alegría, porque al final, ¿sabes qué? Al final, solo Dios se lleva toda la gloria en el ministerio. Oremos. Padre, te damos gracias, te agradecemos por esta maravillosa y preciosa verdad del Evangelio, esta realidad del Evangelio. Pido que estos hombres aquí en sus ministerios, ahora mismo o cuando se embarquen en nuevos ministerios más tarde, sabemos que el dolor viene, sabemos que las dificultades y el trabajo duro pronto vendrán. Ayúdanos a no rehuir, a no huir del dolor del ministerio, sino más bien a abrazar nuestra debilidad. Y cuando estamos oprimidos, Padre, sintiéndonos abrumados con el misterio, con un dolor, te pido que dirijas nuestros corazones a centrarnos, a meditar en esta verdad del Evangelio y en estas realidades. Amplía nuestros corazones para recibir tu gracia. Padre, ayúdanos a vivir en estas promesas del Evangelio día y noche, para que podamos tener un ministerio alegre, ahora y hasta el día en que llegues. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.